Cuando pensamos la historia del universo, la mayoría de nosotros visualiza una línea recta, un punto de partida, una explosión primordial, tras 1.800 millones de años de expansión, y luego nosotros, aquí, tratando de comprenderlo. Esa imagen tan familiar, tan arraigada en nuestra educación, la damos por sentada como si fuera un espejo fiel de la realidad exterior. Me atrevo a plantear una hipótesis incómoda desde el inicio. Esa línea recta no es el universo en sí mismo, sino el producto de una tradición cultural específica, la occidental, judeocristiana y moderna, que ha logrado universalizarse gracias a una combinación de éxito tecnológico y poder geopolítico. A todos nuestros estudiantes de esta cátedra de Procesos Históricos 1, les damos la bienvenida precisamente en esta primera unidad, donde no vamos a hacer una simple comparación de mitos. Vamos a someter a examen la propia estructura del conocimiento. Vamos a explorar dos tensiones fundamentales que se entrecruzan. La primera es la clásica, la que todos conocemos. Ciencia versus religión, razón versus fe, evidencia empírica versus revelación divina. Pero esa dicotomía, como veremos, es engañosa, porque tanto la ciencia como las religiones occidentales comparten un sustrato común, una concepción lineal y progresiva del tiempo que se configura una obsesión por el origen único y una pretensión de universalidad. La segunda tensión es la que realmente nos interesa en este contexto latinoamericano. El eurocentrismo como estructura de pensamiento frente a las cosmovisiones originarias de nuestro continente. Y aquí hay que ser ciertamente contundentes. La historia del Big Bang, la cosmología de Hawking y la física de partículas no son neutras. Cuando un libro de texto en México, Argentina o Perú presenta el origen del universo exclusivamente desde el modelo estándar, no está impartiendo solo física, está impartiendo de manera tácita una epistemología que borra o peor, folcloriza las respuestas de los pueblos nahuas, mayas, quechuas y guaraníes dieron a las mismas preguntas existenciales durante milenios. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? La modernidad occidental se construyó sobre lo que el sociólogo Immanuel Wallerstein denominó como una geocultura. Wallerstein, en sus análisis del sistema mundo moderno, sostiene una tesis radical que nos sirve de punto de partida. Él afirmaba que la misma historia universal es una construcción eurocéntrica, que piensa y organiza la totalidad del tiempo y del espacio a toda la humanidad a partir de Europa. Fíjense en la profundidad de la afirmación. Nos dice que los europeos sean malos o que la ciencia sea falsa, en lo absoluto. No dice nada de eso. Dice algo mucho más sutil y poderoso, que la categoría con la que medimos la historia, el tiempo, el progreso y hasta la realidad fue forjada en un rincón del planeta y luego extrapolada como si fuera la matriz ontológica de todo lo existente. Por supuesto que esto tiene unas implicaciones enormes. Cuando la cosmología nos dice que el universo nació hace 3.800 millones de años, está utilizando un concepto de tiempo lineal que San Agustín de Hipona ayudó a cristalizar en el siglo IV y que Newton convirtió en un contenedor absoluto en el siglo XVII. Ese tiempo es cuantitativo, medible y acumulativo. Pero ¿qué pasa con el tiempo cíclico de los mayas, donde el universo ya ha sido creado y destruido en 3 ocasiones previas? O más.
¿Qué pasa con el Pacha andino, que no es espacio ni tiempo por separado, sino una unidad indisoluble, donde el pasado está adelante y el futuro atrás? Porque el pasado es lo que ya se ha visto y el futuro lo que aún no conocemos. Estas no son meras anécdotas folclóricas, son sistemas lógicos completos con su propia coherencia interna que responden a necesidades materiales, ecológicas y simbólicas radicalmente distintas a las de la Europa post-renacentista. El problema no es que exista una explicación científica y existan explicaciones míticas. El problema es que el sistema educativo hegemónico ha jerarquizado estas narrativas, situando a la ciencia occidental en la cima como el único acceso a la verdad objetiva y relegando a las cosmovisiones indígenas al museo de las supersticiones o, en el mejor de los casos, a la categoría de patrimonio cultural intangible. Pero ¿quién ha decidido esa jerarquía? ¿Con qué criterios lo hacen? Y sobre todo, ¿qué estamos perdiendo como humanidad al reducir el cosmos a una única ecuación? A lo largo de esta clase vamos a viajar por esas otras historias. Vamos a sumergirnos en la dualidad creadora de Ometeotl, en el pensamiento náhuatl. Vamos a leer el relato del maíz en el Popol Vuh maya. Vamos a comprender por qué Viracocha emergió del lago Titicaca para ordenar el mundo andino. Y no lo vamos a hacer con una mirada exótica o arqueológica, sino con la firme convicción de que estas narrativas ofrecen algo que la física, por su propia metodología, no puede ofrecer. Una ética de la reciprocidad con la naturaleza, una concepción del tiempo que no genera ansiedad por el progreso y una integración de lo sagrado en la materia cotidiana. No se trata de construir, por supuesto, un sincretismo ingenuo donde todo vale. Eso sería un relativismo superficial, y de eso no se trata esta clase. Se trata de reconocer que el universo es un fenómeno demasiado complejo para ser agotado por un único lenguaje disciplinar. La ciencia describe el mecanismo, la expansión, la gravedad, la radiación de fondo. Pero la religión y los mitos cosmogónicos indagan en el sentido, el propósito, el lugar del ser humano en el todo, o la relación con lo otro. Esta clase debe enseñarnos a sostener ambas preguntas sin resolverlas prematuramente. De manera tal que es una invitación a dejar atrás la comodidad de las certezas adquiridas. Porque el verdadero conocimiento no consiste en sumar datos, sino en desaprender estructuras para ver el mundo con otros ojos. Esa pregunta que inaugura la clase sobre si existe una sola historia del universo no tiene una respuesta sencilla. Pero el simple hecho de formularla ya es un acto de descolonización intelectual. En esta próxima diapositiva vamos a explorar precisamente qué ocurre cuando el relato científico se encuentra con el relato bíblico y cómo ambos se tambalean cuando se enfrentan a la sabiduría ancestral de nuestra América. Porque como verán, el cielo no es el mismo para todos y quizás esa pluralidad sea precisamente la única verdad que valga la pena defender. Si la primera diapositiva fue una invitación a sospechar de la neutralidad del relato, esta segunda nos exige a sumergirnos en el relato hegemónico con todo su rigor, pero también con todas sus fisuras. Porque, y esto es fundamental para nuestra clase, la cosmología científica moderna no es un monolito de certezas inquebrantables. Es quizás una de las empresas intelectuales más audaces y al mismo tiempo más humildes que la humanidad haya emprendido. Audaz porque pretende describir la totalidad de lo existente desde su nacimiento hasta su posible muerte.
Y humilde porque en sus fronteras solo encuentra preguntas que aún no sabe responder. El modelo del Big Bang, como hoy lo conocemos, no surgió de la nada ni fue una revelación repentina. Tiene una historia que para los fines de esta clase resulta profundamente irónica y reveladora. Fue propuesto en su versión inicial en la década de 1920 por un sacerdote católico belga, Jacques Lemaire, quien además era astrofísico y doctor en matemáticas. Lemaire no concibió el Big Bang como una respuesta teológica encubierta, sino como una inferencia lógica a partir de las observaciones astronómicas de su tiempo. Si el universo se está expandiendo, razonó, entonces el pasado tuvo que estar comprimido en un punto extraordinariamente denso y caliente al que llamó el átomo primigenio. Fíjense en la paradoja. Un hombre de fe propuso la teoría que muchos ateos celebrarían décadas después como el golpe definitivo contra la necesidad de un creador. Pero Lemaire nunca vio contradicción entre su fe y su ciencia. Para él, Dios había creado un universo cuya evolución podía ser rastreada matemáticamente. Esta superposición de roles, el sacerdote científico, ya nos anticipa que el conflicto entre ciencia y religión es mucho más complejo que un simple enfrentamiento de bandos. Ahora bien, ¿qué nos dice concretamente el modelo del Big Bang? En esencia, nos dice que el universo no es estático ni eterno. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, toda la materia, toda la energía, todo el espacio y todo el tiempo que conocemos emergieron de un estado de densidad y temperatura infinitas, lo que se llamó una singularidad. A partir de ese instante, el cosmos se expandió, se enfrió y las partículas fundamentales comenzaron a agruparse formando protones, neutrones y luego átomos de hidrógeno y helio. La gravedad hizo el resto, condensando esas nubes primigenias en estrellas, galaxias, planetas y eventualmente en nosotros. La evidencia empírica es abrumadora. La radiación cósmica de fondo de microondas, descubierta por Penzias y Wilson en 1965, es como un eco fósil de aquel bautizo de fuego. El corrimiento al rojo de las galaxias distantes nos muestra que el espacio mismo se estira como la superficie de un globo que se infla. Claro que desde el punto de vista empírico, la ciencia ha construido un relato sólido, coherente y verificable. Pero aquí es donde se vuelve interesante, porque la solidez del relato científico se desvanece cuando nos acercamos a su origen. Y no me refiero a un origen teológico, sino a un origen físico. Me refiero, por supuesto, a la singularidad inicial. Una singularidad es, en lenguaje matemático, un lugar donde las ecuaciones de la relatividad general dejan de funcionar, donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita y donde el concepto mismo de tiempo pierde sentido. Dicho en otras palabras, la física tal como la conocemos, la que describe estrellas, galaxias y agujeros negros, se rompe en el instante cero. No puede decir qué causó la singularidad, porque la causalidad misma, tal como la entendemos, requiere un flujo temporal que en ese punto no existía. Y aquí entramos en el territorio de las preguntas que estremecen a los físicos teóricos. ¿Qué había entonces antes del Big Bang? ¿Y siquiera hubo un antes? Porque si el tiempo nació con el universo, entonces la pregunta ¿qué ocurrió antes? Es tan absurda como preguntar qué hay al norte del polo norte.
Esta es precisamente la imagen que utilizó Stephen Hawking en su célebre obra Breve Historia del Tiempo. Hawking, quizás el cosmólogo más famoso después de Einstein, dedicó gran parte de su carrera a intentar eliminar la singularidad inicial mediante modelos matemáticos como el de tiempo imaginario, donde el universo no tendría un borde temporal, sino que sería cerrado y finito, como la superficie de una esfera, pero sin un punto de partida. Sin embargo, incluso Hawking reconocía que se trataba de una conjetura, no de una certeza. Su famosa frase, ¿qué lugar ocupa Dios en todo esto?, no era una confesión de fe, sino el reconocimiento de que la física en su frontera última se topa con un muro epistemológico. Ciertamente esta frontera es clave para nuestra reflexión. La ciencia, en su versión más rigurosa, describe con una precisión asombrosa la evolución del universo desde una fracción de segundo después del Big Bang hasta hoy. Nos dice cómo se formaron los átomos, cómo las estrellas fundieron núcleos para crear carbono y oxígeno, cómo explotaron para sembrar el cosmos de elementos pesados y cómo en algún planeta perdido de una galaxia periférica esa materia se organizó en seres capaces de preguntarse por su propio origen. Bien, eso es el cómo. Pero el por qué hay algo en lugar de la nada, por qué las constantes fundamentales tienen los valores precisos que permiten la vida, por qué existe un universo en absoluto, está más allá del método científico. No porque la ciencia sea limitada, sino porque su método consiste en medir lo que existe, no en justificar la existencia misma. Claro que esta incapacidad no es una derrota, es paradójicamente la puerta de entrada a otras formas de conocimiento. Porque el silencio de la física en el instante cero es el mismo silencio que ha llenado las cosmovisiones religiosas y los mitos indígenas con relatos de dioses que nacen de aguas primordiales, de sacrificios cósmicos que ordenan el caos, de fuerzas duales que se tensan y se equilibran. El Big Bang no invalida el Popol Vuh, ni la radiación de fondo de microondas desmiente a Viracocha. Lo que hace es delimitar un territorio, el de las causas eficientes, el de los mecanismos, y deja intacto el territorio de las causas finales y existenciales. Por eso, cuando escuchemos a divulgadores científicos decir que la ciencia ha matado a Dios, tendremos que hacer una pausa. La ciencia ha matado al Dios tapagujeros, esa deidad que se invoca para llenar los vacíos del conocimiento empírico, pero ha dejado abierta más viva que nunca la pregunta por el sentido. Y esa pregunta, como veremos en las próximas diapositivas, no ha sido respondida con mayor profundidad en los laboratorios que en los códices mayas o en los quipús andinos. De manera tal que aquí vamos a dejar una incomodidad productiva. El relato científico del origen es el más exitoso jamás construido en términos de poder predictivo y verificación empírica, pero su éxito es parcial. Describe la casa que habitamos, pero no puede decirnos por qué la casa está ahí, ni cómo debemos vivir en ella. Para esas preguntas, naturalmente, tendremos que viajar a otras geografías del pensamiento. Y eso es lo que vamos a hacer en las próximas diapositivas. Si la cosmología científica nos ofrece un relato de mecanismos, la narrativa judio-cristiana del Génesis nos ofrece algo radicalmente distinto. Un relato de voluntad. Y no es un relato cualquiera, porque durante más de 1500 años, ese texto breve de apenas
2 capítulos iniciales en el libro del Génesis funcionó como la matriz ontológica de todo el pensamiento occidental. Y no exagero si les digo que comprender el Génesis es comprender por qué Occidente piensa el tiempo, la naturaleza, el progreso y hasta la ciencia de la manera en que lo hace. El relato es conocido, pero vale la pena detenernos en sus matices. Dios, en el principio, crea los cielos y la tierra. Pero la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas cubren la faz del abismo. Dios habla, y su palabra es eficaz. Sea la luz, y la luz fue. En 6 días, el Creador separa las aguas, hace aparecer lo seco, genera vegetación, astros, peces, aves y finalmente al ser humano, varón y mujer, a su imagen y semejanza. Al 7º día descansa. Este es un relato de creación ex nihilo, es decir, de la nada. A diferencia de otras cosmogonías antiguas donde el universo surge de un caos preexistente o de un enfrentamiento entre dioses primordiales, el dios del Génesis no lucha contra nadie, ni utiliza materia previamente existente. Su poder es absoluto. Su palabra es suficiente. Esta noción aparentemente teológica tuvo consecuencias profundamente prácticas. Fíjense en lo que esta narrativa instala en el imaginario occidental. Primero, un tiempo lineal irreversible, con un principio absoluto y un fin escatológico. El tiempo no es un ciclo eterno que se repite, como en muchas cosmovisiones orientales o mesoamericanas, sino que es una flecha que avanza desde la creación hasta la redención. Esta linealidad en la que luego permitirá la idea de progreso, es decir, la historia tiene dirección, la humanidad puede mejorar o el conocimiento puede acumularse. El desarrollo científico y tecnológico, tan característico de la modernidad europea, debe mucho, paradójicamente, a esta concepción bíblica del tiempo lineal. Sin ella, el concepto mismo de innovación o futuro mejor carecería de suelo ontológico. Segundo, esta narrativa establece una separación radical entre el creador y la criatura, entre Dios y la naturaleza. El mundo es creación, no emanación ni parte del cuerpo divino. Esto, a largo plazo, abrió la puerta a una actitud de dominio sobre la naturaleza que no se encuentra en las cosmovisiones animistas o panteístas. Si la tierra no es sagrada en sí misma, sino un escenario material puesto a la disposición del ser humano, entonces el conocimiento científico y la explotación técnica de la naturaleza se vuelven actos legítimos, incluso mandatos divinos. Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esta es una de las raíces profundas del antropocentrismo occidental y también de su relación depredadora con el entorno ecológico. Ahora bien, aquí viene la paradoja que interesa destacar para esta clase. Esta cosmovisión bíblica, que a menudo se presenta como antagónica a la ciencia, fue en realidad su cuna. La ciencia moderna no nació contra la religión, sino en un mundo saturado de categorías teológicas. Los primeros científicos, como Kepler, Galileo o Newton, estaban convencidos de que el universo era inteligible, precisamente porque había sido creado por un Dios racional, matemático y ordenado. Kepler decía que los astros cantaban la gloria de Dios en el lenguaje de la geometría. Newton dedicó más tiempo a la teología que a la física. La idea de leyes naturales es un traslado secularizado de la noción de ley divina. El Génesis no fue el freno de la ciencia,
fue su condición de posibilidad, aunque luego la ciencia, al emanciparse, terminara mordiendo la mano que la alimentó. Eso es otra cosa. Pero también es cierto que el relato bíblico entró en conflicto con la tierra cuando ésta comenzó a tocar sus dogmas más sensibles. Galileo fue condenado no por decir que la tierra giraba alrededor del sol, eso ya lo sabía Copérnico, sino por interpretar la escritura de manera no literal y atreverse a decir que el lenguaje bíblico no era astronómico sino pedagógico. Ojo con eso. Darwin, 2 siglos después, desató una tormenta aún mayor porque el Génesis no solo ofrecía un origen, sino una jerarquía. El ser humano como corona de la creación, hecho a imagen de Dios. La evolución biológica, con su continuidad entre especies y su mecanismo de selección natural, parecía disolver esta distinción cualitativa y desplazar al ser humano del centro del escenario cósmico. El conflicto ciencia versus religión, tal como lo conocemos, es hijo de esta tensión y sobre todo es un conflicto occidental. En el hinduismo, el budismo, las cosmovisiones indígenas, la idea de un Dios personal que crea de la nada y dicta leyes inmutables no existe. Por lo que la evolución, los ciclos cósmicos o la pluralidad de mundos no generan la misma crispación. Y aquí debemos detenernos en la figura de San Agustín de Hipona, un autor que resulta absolutamente imprescindible para explicar esto. Agustín, obispo del norte de África en el siglo IV, se enfrentó a una pregunta que los científicos actuales siguen reformulando. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Los paganos de su tiempo se burlaban. ¿Acaso Dios estaba ocioso, aburrido, esperando una eternidad hasta que se decidió a actuar? La respuesta de Agustín es una de las reflexiones más agudas y curiosamente más científicamente premonitorias de la historia intelectual. Agustín dijo, el mundo no fue creado en el tiempo, sino con el tiempo. El tiempo mismo es una criatura. Es decir, Dios no está en el tiempo. El tiempo es una dimensión que Dios crea junto con el universo. Por eso, preguntar qué había antes del mundo es un error categórico, porque antes es una categoría temporal que solo tiene sentido dentro del universo creado. Fuera de la creación no hay tiempo. San Agustín, en el siglo IV, anticipó conceptualmente la respuesta que Stephen Hawking daría en el siglo XX. El tiempo nace con el Big Bang. Y preguntar por un antes es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La teología y la cosmología en este punto convergen, no porque una confirme la otra, sino porque ambas llegan al mismo límite. La imposibilidad de pensar el origen desde las categorías del origen mismo. Agustín desde la fe y Hawking desde las matemáticas se encuentran en el mismo borde del abismo lógico. Pero aquí hay una diferencia crucial que quiero que retengan. Agustín resuelve la pregunta colocando a Dios fuera del tiempo, como un espectador eterno que ve todo el pasado, presente y futuro simultáneamente. Esa solución es profundamente teológica. La ciencia, por su parte, no puede colocar un observador externo al universo sin romper su metodología. Sí, el relato bíblico y el relato científico se parecen en el límite que enfrentan, pero se separan en cómo lo habitan. El Génesis ofrece un sentido, un creador con intención, un plan, una bondad original. El Big Bang, por su parte, ofrece un mecanismo, una expansión, una entropía, un enfriamiento. Uno dice, hubo una palabra, y el otro dice,
hubo una fluctuación cuántica. Y ambos, curiosamente, son relatos que Occidente ha contado para explicarse a sí mismo. Cierro esta diapositiva con una reflexión que nos conecta con el resto. El Génesis, con su tiempo lineal, su antropocentrismo y su creador trascendente, no es un mero texto religioso. Es un hardware cultural sobre el cual se instaló el software de la ciencia moderna. Pero ese hardware no es local. O sea, perdón, es local, no universal. Las cosmovisiones que exploraremos a continuación, la náhuatl, la maya, la andina, no tienen ese hardware. No tienen un tiempo lineal, no tienen una creación de la nada, no tienen un Dios separado del cosmos. No tienen, por lo tanto, el conflicto entre ciencia y religión, porque no separan naturaleza y divinidad. Y esa es la gran lección que Occidente, en su arrogancia, ha tardado siglos en comenzar a escuchar. Ahora iremos al Anáhuac y escucharemos lo que el universo tiene que decir en el náhuatl. En esta diapositiva abandonamos el suelo europeo, tanto de la ciencia como de la teología judío-cristiana, y viajamos al corazón de Anáhuac, al Valle de México, donde los pueblos nahuas, mexicas, entre otros, construyeron una de las cosmovisiones más complejas, coherentes y filosóficamente ricas de la historia de la humanidad. Y digo filosóficamente ricas con toda la intención, porque durante mucho tiempo se nos enseñó que los pueblos indígenas no tenían filosofía, solo mitos, creencias supersticiosas, o en el mejor de los casos, una cosmovisión pintoresca. Pero como demostró de manera magistral el gran investigador mexicano Miguel León Portilla, los nahuas sí tuvieron filósofos. Los tlamatinime, los sabios o los que saben algo. Y esos filósofos se formularon preguntas tan profundas como las de Platón o Kant. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es el tiempo? ¿Existe la libertad? ¿O qué es el bien y el mal? Las respuestas que construyeron a estas preguntas, tejida en un sistema cosmológico de una belleza y una coherencia notables, es lo que vamos a explorar ahora. Porque la cosmología náhuatl no es un conjunto de relatos inconexos. Se forma como una arquitectura intelectual que abarca la totalidad de lo existente, desde el origen último hasta el destino del alma humana, pasando por la estructura del espacio, la naturaleza del tiempo y el lugar que ocupamos en el gran teatro del cosmos. Naturalmente vamos a comenzar por el principio, o mejor dicho, por aquello que está más allá del principio. Para los nahuas, el origen del universo no es un acto único de creación ex nihilo como en el Génesis, ni una explosión primigenia como en el Big Bang. Es, ante todo, una dualidad fundamental. En el nivel más elevado del cielo, en el lugar llamado Omeyocan, que significa lugar de la dualidad, reside la deidad suprema Ometeotl, literalmente Dios dos o Dios de la dualidad. Ometeotl no es un único Dios y masculino, es una pareja divina. Ometecutli, el señor dos, y Ometzihuatl, la señora dos. También se les conoce como Tonacatecutli y Tonacatzihuatl, el señor y la señora de la abundancia, la sustancia de nuestra carne.
Fíjense en la potencia de esta concepción. El principio último no es la unidad indivisible, ni la soledad de un creador omnímodo, sino una tensión creativa entre dos fuerzas complementarias. La creación no es un acto de voluntad unilateral, sino el resultado del diálogo, de la polaridad, de la relación entre lo masculino y lo femenino, lo activo y receptivo, lo celeste y lo terrestre. Ometeotl es, como escribió León Portilla, el creador de sí mismo, el principio autogenerativo que contiene en sí todas las oposiciones y las resuelve en una unidad superior. No hay un Dios que crea desde afuera, hay una divinidad que es la creación en su doble faz. Desde esta dualidad primordial, Ometeotl engendra a los dioses menores, a los grandes Teotl, que rigen los rumbos del cosmos y a través de ellos el universo entero cobra forma. Y aquí entramos en la estructura espacial del cosmos náhuatl, que es uno de los aspectos que más fascinación despierta y que al mismo tiempo más nos ayuda a comprender la diferencia radical entre esta cosmovisión y la occidental. El universo náhuatl no es una esfera vacía con la Tierra en el centro, como en el modelo tolemaico, sino que es una estructura vertical y horizontal al mismo tiempo. Verticalmente se organiza en 13 cielos, o Ilhuicatl, por supuesto en náhuatl, que se superponen como capas de energía, movimiento y divinidad. Cada cielo es la morada de un dios o de una fuerza cósmica específica. El más elevado, el 13º, es precisamente el Omeyocan, el lugar de la dualidad donde reside Ometeotl. Por debajo de los cielos, en el centro, se asienta la tierra, Tlalticpac, concebida como un gran disco circular rodeado por el agua, por el océano primordial que los nahuas llamaban Tehuatl o agua divina, o simplemente Ilhuicatl, agua celeste, porque en el horizonte se juntaba con el cielo. Y por debajo de la tierra, en dirección descendente, se extiende el inframundo, el Mictlán, que consta de 9 niveles. De manera tal que el cosmos total está compuesto por 13 cielos, una tierra y 9 inframundos. 23 estratos que abarcan desde la morada de la dualidad suprema hasta las regiones más profundas de la muerte. Esta arquitectura vertical, sin embargo, no es estática. El cosmos náhuatl es un organismo vivo, pulsante, sometido a un constante equilibrio dinámico. Y aquí llegamos a uno de los conceptos más fascinantes y al mismo tiempo más perturbadores para la mentalidad occidental. El tiempo náhuatl no es lineal ni progresivo, es cíclico. Y no solo cíclico en el sentido de estaciones que se repiten, sino en el sentido de eras cósmicas completas, de soles que nacen, viven y mueren. Los nahuas creían que el mundo había sido creado y destruido en 4 ocasiones anteriores. Cada una de estas eras, llamadas soles, había sido gobernada por un dios distinto y había terminado en una catástrofe. El primer sol, el sol del jaguar, fue devorado por jaguares. El segundo, el sol del viento, fue destruido por huracanes. El tercero, el sol de lluvia de fuego, pereció bajo una lluvia ígnea. Y el cuarto, el sol del agua, fue aniquilado por un diluvio. Nosotros, los seres humanos actuales, vivimos en el quinto sol, el sol del movimiento, que según la mitología náhua comenzó en el año 3114 a.C. y que inevitablemente también llegará a su fin, probablemente mediante un gran terremoto. Esta idea de que el universo ha muerto y renacido múltiples veces y de que volverá a hacerlo es radicalmente ajena a la cosmología científica y también a la teología judio-cristiana.
No hay un final único y definitivo, ni una salvación lineal. Hay ciclos, repeticiones, eternos retornos. Y esto no es un mero dato curioso o exótico. Implica una concepción del tiempo completamente distinta, donde el pasado no es algo que queda atrás, sino algo que retorna, donde la historia no es acumulación, sino recurrencia, y donde la muerte no es el final, sino el umbral para un nuevo comienzo. Esta temporalidad cíclica tiene consecuencias éticas y prácticas de primer orden. Si el universo es un equilibrio dinámico, si las fuerzas de la creación y la destrucción están en perpetua tensión, entonces el ser humano no es un espectador neutral ni un dominador de la naturaleza. Es un actor necesario, un colaborador del cosmos. Los nahuas creían que el quinto sol, nuestro sol actual, no se movería sin el sacrificio humano, sin la energía vital que los dioses necesitaban para seguir su curso. El sol es un guerrero que lucha cada noche contra las fuerzas de la oscuridad en el inframundo. Y para que pueda renacer cada mañana, necesita el chacachihuito, la preciosa agua de la sangre humana. Esta es una de las ideas que más ha escandalizado la mirada occidental, que la ha interpretado como barbarie o como prueba de una supuesta inferioridad moral. Pero si la miramos desde la lógica interna de la cosmovisión náhuatl, adquiere otro sentido. El ser humano no es un individuo aislado que busca su salvación personal. Es parte de un engranaje cósmico, y su vida, su muerte y su ofrenda son necesarias para que el mundo siga existiendo. No hay un Dios que lo ha hecho todo y lo mantiene todo por su sola voluntad. Hay dioses que necesitan de los hombres, así como los hombres necesitan de los dioses. Hay reciprocidad. El inpitzcatkakali, el cuidado mutuo, es la ley fundamental del cosmos. Esta ley de reciprocidad se extendía a todos los ámbitos de la vida náhuatl: la agricultura, el comercio, la guerra, la política. Los calendarios, el Tonaipohual de 260 días y el Tsiupuhuali de 365 días no eran meros instrumentos para medir el tiempo. Eran mapas del destino, guías para saber cuándo sembrar, cuándo guerrear, cuándo celebrar, cuándo ofrecer sacrificios. El tiempo no era un contenedor vacío, sino una cualidad activa. Cada día, cada mes, cada año tenía una carga energética específica, un tonali, que influía en los acontecimientos. Esta visión holística donde el tiempo, el espacio, los dioses, los hombres y la naturaleza forman una trama indisoluble es quizás el rasgo más distintivo de las cosmologías náhuatl, y también el que más nos interpela desde nuestra modernidad fragmentada. Ahora voy a detenerme un momento en la figura de Miguel León Portilla, porque sin él gran parte de este conocimiento nos sería inaccesible, o peor aún, nos llegaría filtrado por el prisma colonial que lo despoja de su densidad filosófica. León Portilla, nacido en 1926 y fallecido en el 2019, fue un historiador, filósofo y antropólogo mexicano que dedicó su vida a una tarea que en su momento fue revolucionaria. Para muchos, incluso herejía: el demostrar que los pueblos nahuas habían desarrollado un pensamiento filosófico sistemático, con sus propias categorías ontológicas, epistemológicas y éticas. Su obra cumbre, La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, publicada en 1956, fue un auténtico parteaguas. Por primera vez, un académico formado en la tradición occidental se sentaba a escuchar con respeto y con rigor lo que los propios nahuas habían dicho en sus códices, en sus cantares, en sus crónicas. Y no lo leyó como informantes de una cultura exótica, sino como interlocutores filosóficos. Se preguntó, ¿qué pensaban estos hombres sobre el origen del universo?
qué decían sobre la muerte, qué entendían por verdad, y encontró respuestas profundas, coherentes, que merecían ser tomadas en serio en el concierto de las grandes filosofías universales. León Portilla nos enseñó que la Tlamatinime Nahua no eran un cúmulo de sacerdotes dogmáticos, sino pensadores que se debatían entre la certeza y la duda, entre la palabra fija y la pregunta abierta. Entre los cantares y los diálogos que él tradujo, nosotros podríamos encontrar versos como, por ejemplo, ¿acaso en verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y también podríamos conseguir, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre, solo un poquito aquí. De manera tal que esta conciencia de la fugacidad, este lirismo existencial, no es menos filosófico que el carpe diem de Horacio o el memento mori de los estoicos. Es simplemente una filosofía distinta, anclada en una experiencia del tiempo y del cosmos que no es ni mejor ni peor que la occidental, sino radicalmente otra. Y esa otredad es lo que nosotros debemos aprender a valorar en esta clase. No para exotizar ni para apropiarnos de ella, sino para reconocer que el universo es un fenómeno demasiado grande, demasiado complejo, demasiado misterioso como para ser agotado por una sola tradición del pensamiento. La cosmología náhuatl nos ofrece algo que ni la física del Big Bang ni la teología del Génesis pueden ofrecernos, y es una visión del cosmos como un tejido de relaciones, donde nada existe por sí mismo, donde el ser humano es parte de un equilibrio que debe ser cuidado y alimentado, donde el tiempo no es una flecha que nos arroja hacia un futuro incierto, sino un ciclo que nos devuelve siempre al mismo centro, a la misma pregunta: ¿quiénes somos en este gran juego de fuerzas que llamamos universo? Cuando escuchamos la palabra mito, tendemos a pensar en algo falso, infantil, superado por la ciencia. Pero los mitos, como bien sabían los nahuas, no son explicaciones falsas de la realidad. Son relatos verdaderos en un sentido distinto al de la verdad empírica. Son relatos que dan sentido, que orientan la acción y que fundan una comunidad. El mito de Ometeotl, de los 13 cielos y los 9 inframundos, del quinto sol que necesita nuestra energía para seguir su curso, es un relato que dota de significado a la existencia humana en su totalidad. Y eso es algo que ni la ecuación de Einstein ni el telescopio espacial James Webb pueden hacer. La ciencia nos dice cómo funciona el universo. Los mitos nos dicen cómo vivir en él. Y por supuesto que la sabiduría de los nahuas, como veremos en próximas diapositivas, no terminan siendo casos aislados, sino parte de un universo de cosmovisiones, mayas, andinas, guaraníes, que merecen ser escuchadas, no como curiosidades del pasado, sino como voces vivas que aún tienen algo que decirnos sobre nuestra relación con la tierra, con el tiempo y con lo sagrado. Dejamos atrás el Anahuac y nos adentramos ahora en el territorio maya, las tierras bajas de Guatemala y la península de Yucatán, donde floreció una de las civilizaciones más sofisticadas de la América prehispánica. Y si los nahuas nos legaron la filosofía de los Tlamatinime, los mayas nos legaron un texto que es, sin ninguna exageración, una de las obras cumbre de la literatura universal, el Popol Vuh, cuyo nombre en lengua quiché significa literalmente libro del consejo o libro de la comunidad.
Por supuesto que este no es un texto cualquiera, es el relato fundacional de los mayas quichés, la matriz de su identidad, la respuesta a las preguntas que toda cultura se hace. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es nuestro destino? Pero antes de sumergirnos en su contenido debemos detenernos un momento en la historia misma del texto, porque esa historia es ya una lección sobre el choque de mundos que atraviesa toda la clase. El Popol Vuh fue un escrito que se hizo en el siglo XVI, después de la conquista española, pero no en lengua maya, con caracteres latinos, sino en un momento de transición, cuando la memoria oral de los ancianos quichés comenzaba a desvanecerse bajo el embate de la colonización. Fue un grupo de nobles mayas cuyos nombres no conocemos, pero a quienes debemos una deuda infinita, quienes decidieron transcribir en el alfabeto europeo las antiguas tradiciones que habían sido preservadas durante milenios en la memoria y en los códices pictográficos que los frailes, con su celo evangelizador, habían quemado por centenares. El texto que hoy conocemos es, por lo tanto, un acto de resistencia cultural, un intento desesperado por salvar del olvido la cosmovisión de un pueblo que veía cómo su mundo se derrumbaba. Y este texto, como si el destino quisiera jugar una ironía más, fue redescubierto por un fraile dominico, Francisco Jiménez, a principios del siglo XVIII, quien lo tradujo al castellano y lo incluyó en su obra Las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. Jiménez, sin saberlo, se convirtió en el custodio de una joya que de otro modo quizás se habría perdido para siempre. Pero también fue un hombre de su tiempo, que miró el Popol Vuh con los lentes del cristianismo y lo interpretó a menudo como una versión corrupta de la historia bíblica. Esta doble naturaleza, texto maya introducido por un fraile, memoria ancestral filtrada por la pluma colonial, nos recuerda que ningún relato nos llega sin mediación y que nuestra tarea como intérpretes es precisamente desentrañar esas capas de significado para escuchar, en la medida de lo posible, la voz original de los mayas. Ahora, abramos el Popol Vuh y leamos su comienzo porque es uno de los inicios más poderosos de toda la literatura mundial. Dice lo siguiente. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacío en la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había hombre, ni animal, ni pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni árboles, ni piedras, ni cavernas, ni barrancos, ni hierbas, ni bosques. Solamente el cielo existía. La faz de la tierra no aparecía. Solamente el mar y el cielo estaban en calma. Nada había que tuviera existencia. Ahora, si se fijan en la atmósfera de este preludio, no es el caos primordial de la mitología griega ni la nada absoluta del Génesis, sino un estado de suspensión. Un silencio cósmico donde todo está latente, esperando la palabra creadora. Y esa palabra llega. En el Popol Vuh, los dioses creadores son Tepeu y Gucumatz, cuyos nombres pueden traducirse como el soberano y la serpiente emplumada. Este último es la versión maya de la deidad que los nahuas llamaban Quetzalcóatl. Y por supuesto que no están solos. También participa el corazón del cielo, una tríada de deidades asociadas al trueno y al relámpago. Pero a diferencia del dios bíblico que crea con una palabra imperativa y absoluta, Tepeu y Gucumatz deliberan, conversan, acuerdan. Hagámoslo de esta manera. Tepeu y Gucumatz dijeron, el tiempo llegó, el amanecer se acerca, que el hombre aparezca, que la humanidad se manifieste sobre la faz de la tierra.
La creación, por tanto, no es un acto solitario de un ser omnipotente. Es un diálogo, una consulta, un proceso. La palabra creadora en el Popol Vuh no es órdenes verticales, sino un acuerdo entre iguales. Y cuando hablan, la tierra emerge del agua, las montañas se levantan, los árboles brotan, los animales aparecen. Es un acto de pensamiento y palabras simultáneos. Los dioses piensan el mundo y al pensarlo lo nombran, al nombrarlo lo crean. Pero la creación no termina ahí, porque el Popol Vuh es ante todo una historia de ensayo y error. Los dioses, a diferencia del dios cristiano, no son infalibles. Intentan crear seres que los adoren y los recuerden, pero sus primeros intentos fracasan. Primero crean animales, pero estos no pueden hablar ni rendir culto, así que los condenan a ser devorados y a vivir en la oscuridad. Luego crean al hombre de barro, pero esta criatura es frágil, se deshace, no tiene entendimiento y los dioses la destruyen. Después crean al hombre de madera, que es más resistente pero carece de alma y de corazón. No recuerda a sus creadores y se comporta como una marioneta sin conciencia. Entonces los dioses envían un diluvio para aniquilarlos, y los pocos que sobreviven se convierten en monos. Una advertencia para la humanidad futura. Finalmente, los dioses descubren el material adecuado, el maíz. El maíz, ese grano sagrado que había sido descubierto por el zorro, el coyote, el loro y el cuervo, es la sustancia definitiva. Los dioses muelen el maíz blanco y el maíz amarillo, y con esa pasta y con la ayuda de diosas creadoras moldean a los primeros hombres verdaderos. Estos ya no son de barro ni de madera, son de maíz, y por eso pueden hablar, pensar, recordar y agradecer. Y aquí hay una frase que quiero que retenga, porque condensa el alma de esta cosmovisión. Fueron hechos de maíz fue hecha su carne, de maíz fueron hechos los brazos y las piernas del hombre, maíz fue la sangre de nuestros antepasados. Ahora, el maíz no es un alimento que el ser humano consume, el maíz es el ser humano mismo. No hay una separación ontológica entre la tierra y el cuerpo, entre la planta y la persona. La identidad maya está tejida con el mismo material del paisaje que habitan. Y eso no es ningún detalle poético. Es una declaración ontológica radical. El ser humano no es un alma caída en un cuerpo material, ni un espíritu inmortal encarcelado en una prisión terrenal, como en el platonismo o en el cristianismo. El ser humano es maíz, es naturaleza, es tierra que se ha vuelto consciente de sí misma. Esta concepción tiene consecuencias éticas muy profundas. Porque si el hombre es maíz, entonces no puede haber una relación de dominio o explotación sobre la naturaleza. Porque la naturaleza no es un otro ajeno, sino la propia carne. El cuidado de la tierra, la siembra, la cosecha, el ritual agrícola, todo esto no es una actividad económica o técnica, sino un acto de autoconocimiento y de continuación de la creación. Cada vez que un maya siembra maíz, repite a pequeña escala el gesto creador de Tepeo y Gucumatz. De manera tal que esta concepción del ser humano como maíz también nos habla de un tiempo cíclico, porque el maíz nace, crece, se cosecha y muere, pero su semilla vuelve a la tierra para renacer. Es un ciclo, no una línea. Y el Popol Vuh, como buena cosmovisión mesoamericana, sitúa nuestra era actual en el contexto de este ciclo. El texto nos dice que los primeros hombres de maíz, aquellos que fueron creados en el amanecer de la humanidad, tenían una sabiduría tan prodigiosa que podían ver más allá de lo visible y comprender el movimiento de las estrellas. Los dioses, temerosos de que se igualaran a ellos,
les nublaron la vista para que solo pudieran ver lo cercano. Y por supuesto que esto es una idea fascinante. La humanidad en su origen tenía un conocimiento casi divino, pero los dioses, por celos, quizá por prudencia, limitaron su percepción. Este mito del conocimiento perdido o velado resuena en muchas tradiciones, desde el Edén bíblico hasta el mito de Prometeo, y nos recuerdan que para los mayas la búsqueda del conocimiento es también una búsqueda de lo que se ha perdido, un intento de recuperar esa mirada total que los primeros hombres poseían. Ahora, debemos situar esta cosmogonía en el marco más amplio de esta clase. El Popol Vuh nos ofrece, como la cosmología náhuatl, una respuesta radicalmente distinta a la pregunta por el origen. No hay un creador solitario, no hay una creación ex nihilo, no hay un tiempo lineal que avanza hacia un juicio final. Hay un diálogo de dioses, hay ensayos fallidos, hay una sustancia fundamental, el maíz, que es a la vez material y simbólica. Y sobre todo, hay una relación de reciprocidad entre los dioses y los humanos. Los dioses crean al hombre para que los recuerde y los adore, pero el hombre a su vez necesita de los dioses para sobrevivir y de la tierra, el maíz, para ser. No hay una jerarquía unidireccional, hay un círculo de dependencia mutua. La figura de Francisco Jiménez, el fraile que nos legó esta obra, es paradigmática de la tensión que atraviesa esta clase. Jiménez fue un hombre que amó a los indios que evangelizaba, o al menos eso decía él, pero que también creía firmemente que sus creencias eran idolatrías y que su salvación solo podía venir por la fe en Cristo. Al traducir el Popol Vuh, Jiménez no pudo evitar ver en él un reflejo distorsionado de la Biblia. La creación, el diluvio, la dispersión de los pueblos, todo le parecía un eco lejano y malinterpretado de las Escrituras. Su traducción, por lo tanto, está teñida de una interpretación cristiana que en muchos pasajes transforma el sentido original. Sin embargo, y aquí está la paradoja, sin su trabajo hoy no tendríamos acceso a este texto. Jiménez fue, sin saberlo, un puente entre dos mundos, pero un puente que a menudo distorsionó lo que comunicaba. Esta es la misma tensión que encontramos en el discurso científico occidental. Cuando hablamos del Big Bang, estamos describiendo el universo tal como es, o estamos describiendo a través de las categorías de nuestra propia cultura. O sea, el Popol Vuh es en su versión jimeniana un recuerdo que ningún relato es transparente, que toda cosmología es también una traducción y que la traducción siempre implica una pérdida y una ganancia. Los mayas creían que estamos viviendo en la cuarta creación del universo, que comenzó el 11 de agosto del año 3114 a.C. y que nuestro Sol, el Sol del movimiento, en la versión maya, también llegará a su fin. Esta conciencia de la fragilidad cósmica, de que el mundo no es eterno sino prestado, de que los dioses nos han dado la vida pero también pueden quitárnosla, genera un acto de humildad y de gratitud que contrasta con la arrogancia del antropocentrismo moderno. El Popol Vuh nos enseña que el universo no es un escenario pasivo para el despliegue del progreso humano, sino un tejido vivo en el que cada hilo cuenta, cada semilla tiene su lugar, cada palabra creadora resuena hasta el final de los tiempos. Con esta enseñanza, nosotros podemos prepararnos para viajar al sur, a los Andes, donde otra cosmovisión igualmente profunda y compleja espera con su propio relato del origen.
Dejamos atrás las selvas y los valles de Mesoamérica y ascendemos a las alturas de la cordillera de los Andes, donde el aire es más delgado, el cielo parece más cercano y el tiempo se vive de una manera que desafía las categorías occidentales. En el altiplano, entre el lago Titicaca y las cumbres nevadas, los pueblos quechuas y aymaras construyeron una cosmovisión que no solo es distinta a la europea, sino que nos obliga a preguntarnos si nuestras propias categorías de espacio y tiempo son realmente universales o si son, como todo el humano, construcciones culturales. Porque en los Andes no se habla de espacio y tiempo, como dos cosas separadas. Se habla de Pacha, una palabra que en quechua designa una realidad mucho más amplia y profunda que cualquier traducción occidental pueda capturar. Pacha no es tierra. Empecemos por allí. Aunque a menudo se traduzca así. No es mundo, aunque también se use con ese sentido. No es tiempo, aunque los cronistas coloniales lo equiparan con la palabra latina tempus. Pacha es, ante todo, la unidad indisoluble de espacio y tiempo, una totalidad que abarca el cosmos en su integridad dinámica. Si quisiéramos aproximarnos conceptualmente, podríamos decir que Pacha es el espacio-tiempo en el sentido más físico del término, pero con una diferencia fundamental. No es un contenedor vacío ni una dimensión abstracta. Pacha es un organismo vivo, es una entidad que actúa, que siente y que se relaciona con los seres humanos y con los dioses. En la cosmovisión andina, el cosmos no es un escenario inmóvil donde ocurren los eventos. El cosmos es los eventos, es el movimiento, es la relación. Y esta concepción se expresa de manera tangible en la estructura del universo andino, que como el náhuatl es plural y estratificado, pero con una lógica propia. Los incas y los pueblos anteriores a ellos concebían el universo como tres niveles o planos interconectados. El Hanan Pacha, que es el mundo de arriba, el cielo, el dominio de las deidades celestes, el sol, la luna, las estrellas y los relámpagos. El Kai Pacha, que es el mundo de aquí, el mundo visible, la tierra que habitamos, el espacio de la vida cotidiana, de la agricultura, de las comunidades humanas. Y el Ukupacha, que es el mundo de abajo, el inframundo, el interior de la tierra, el dominio de las fuerzas telúricas, de las aguas subterráneas, de los muertos y de las energías germinativas. Pero, y esto es crucial, estos tres planos no son compartimentos estancos. Están en constante comunicación. Y lo que ocurre en uno afecta a los otros. Por ejemplo, un terremoto, que es un movimiento del Ukupacha, altera el Kai Pacha. La posición de los astros en el Hanan Pacha determina el ciclo agrícola. Y los rituales humanos en el Kai Pacha influyen en el equilibrio de todos los niveles. Es decir, no hay separación entre lo sagrado y lo profano, entre lo celeste y lo terrestre, entre lo visible y lo oculto. Todo es Pacha y Pacha es todo. Ahora bien, ¿cómo concibe esta cosmovisión el origen del universo? Por supuesto que la respuesta nos lleva a una de las figuras más fascinantes del panteón andino, Viracocha, el dios creador, también conocido como Huayracocha o en su forma más antigua como Ilatexe Viracocha. Viracocha no emerge de la nada, ni es engendrado por otra deidad. Surge de las profundidades del lago Titicaca, ese gigante de agua dulce que los incas consideraban el ombligo del mundo.
Del lago emerge Viracocha y desde allí, sin necesidad de palabra ni de diálogo como en el Popol Vuh, sino a través de su pura presencia y poder, crea el cielo y la tierra, separa las aguas, hace que la tierra se eleve, da forma a las montañas y luego a su imagen moldea a los primeros seres humanos. Pero hay un detalle que distingue a Viracocha de otros dioses creadores. Después de haber creado el mundo, el sol, la luna y las estrellas, y de haber poblado la tierra, Viracocha emprende un viaje. Camina por los Andes, enseña a los hombres la agricultura, el arte textil, las normas morales, y luego, al concluir su misión, se dirige hacia el oeste y se pierde en el mar, en el Pacífico, prometiendo que algún día regresará. Este viaje de Viracocha tiene ecos que no podemos ignorar, y que los cronistas españoles tampoco ignoraron. Con la figura de Quetzalcóatl en Mesoamérica, y también, curiosamente, con la de Jesucristo, porque la tradición oral andina habla de un dios barbado que enseña a los hombres y luego se va, es parte de un paralelismo. Pero no podemos hacer paralelismo simplista, por supuesto que no. Lo que se implica aquí es que la estructura de la creación andina es un acto solitario de una deidad suprema, pero no es un acto terminado. Viracocha se va, pero su creación continúa, y los humanos, al igual que los dioses, tienen la responsabilidad de mantener el orden cósmico. Y es aquí donde la cosmovisión andina introduce un elemento que la hace aún más singular, y para nosotros profundamente relevante: el principio de reciprocidad, que en quechua se expresa con la palabra Aini. El Aini no es solo una norma moral, es una ley cósmica. Todo en el universo está interconectado y todo debe ser devuelto. Si la tierra te da el maíz, tú debes devolverle tu trabajo y tu ofrenda. Si el sol te da su calor, tú debes devolverle tu gratitud en forma de ritual. Si la comunidad te ayuda, tú debes devolver la ayuda. Esta reciprocidad no es opcional, es la condición de posibilidad de la existencia misma. Romper el Aini es romper el equilibrio del Pacha, es generar Ucha, una especie de deuda cósmica que desata desgracias, sequías, terremotos o derrotas. Por eso, en las sociedades andinas, la vida ritual no era un añadido religioso, era una necesidad práctica para mantener el flujo de energía que sostenía el universo. Cada ofrenda, cada tinco, cada encuentro ritual entre fuerzas opuestas, cada siembra y cada cosecha era un acto de reparar y de mantenimiento del equilibrio cósmico. Ahora, esta visión tiene implicaciones radicales en la comprensión del tiempo, porque si el principio es la reciprocidad, entonces el tiempo no puede ser lineal, no puede ser una flecha que avance hacia un progreso indefinido. El tiempo andino es, ante todo, cíclico y cualitativo. No es una cantidad que se acumula, es una cualidad que se repite. Los ciclos agrícolas, los ciclos astronómicos, los ciclos rituales son la verdadera medida del tiempo. Y esos ciclos no son meras repeticiones mecánicas. Cada ciclo tiene un significado, un tono, una energía propia. Hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha. Hay tiempos de guerra y tiempos de paz. Hay tiempos de sequía y tiempos de lluvia. Y la tarea del ser humano es leer esos ciclos, sintonizarse con ellos, actuar en el momento adecuado. No se trata en lo absoluto de dominar el tiempo como en el occidente moderno, sino de habitar el tiempo, de fluir con él. Y es por supuesto que aquí encontramos una de las diferencias más profundas entre la cosmovisión andina y la occidental. Para Occidente el tiempo es un recurso que debe ser aprovechado, administrado, maximizado. El tiempo es dinero, dice el proverbio moderno. En los Andes el tiempo es una presencia, no un recurso. No se trata de ganar tiempo o de perder tiempo, se trata de estar en el tiempo, de cumplir con el tiempo, de devolver el tiempo.
Esta actitud que tantos cronistas coloniales y viajeros modernos han malinterpretado como pereza o falta de ambición es en realidad una forma de sabiduría profunda. El reconocimiento de que el ser humano no es el dueño del tiempo sino su huésped, y como huésped debe respetar la casa que habita. Pero nosotros no vamos a quedarnos en una idealización romántica de la cosmovisión andina, por supuesto que no. También debemos reconocer que esta cosmovisión fue y sigue siendo un territorio de lucha. Los incas, antes de la llegada de los españoles, ya habían impuesto su propia visión del culto a Viracocha y al orden cósmico sobre otros pueblos andinos, y su expansión no fue menos violenta que la europea. Pero lo que nos interesa aquí no es la idealización, sino la diferencia radical que esta cosmovisión plantea frente a la hegemónica. Y en esa diferencia hay una lección que la Academia Occidental está comenzando a aprender, aunque lentamente, por supuesto. El conocimiento no es monolítico. Hay epistemologías que no se basan en la separación, sino en la conexión. Hay formas de entender el cosmos que no pasan por la objetividad cartesiana, sino por la relación y la reciprocidad. El antropólogo peruano Javier Lajo es uno de los pensadores contemporáneos que más ha trabajado en rescatar y sistematizar la cosmovisión andina desde una perspectiva decolonizada. Lajo nos recuerda que el concepto de Pacha es la llave para entender la totalidad del pensamiento andino, y que cuando los cronistas españoles tradujeron Pacha como mundo o tierra, estaban empobreciendo un concepto que no tiene equivalente en las lenguas europeas. Lajo sostiene que la cosmovisión andina es ante todo una cosmovisión relacional, donde ningún elemento existe por sí mismo sino en función del todo. Y esta visión relacional es la que nos permite hoy encontrar en las culturas andinas una respuesta a los problemas ecológicos y espirituales de la modernidad. El cambio climático, la crisis del sentido o la desconexión con la naturaleza. Ahora, voy a cerrar esta diapositiva con una pregunta que vamos a retomar más adelante. ¿Qué pasaría si tomáramos en serio la idea de que el tiempo no es una flecha, sino un ciclo? ¿Qué pasaría si dejáramos de pensar en el progreso como acumulación y empezáramos a pensar en el equilibrio como meta? ¿Qué pasaría si, como los andinos, concibiéramos el universo no como un objeto a estudiar, sino como un sujeto con el que nos relacionamos? Por supuesto, estas preguntas no tienen respuestas fáciles y quizás ni siquiera deban tenerlas. Pero formularlas es un acto de descolonización del pensamiento y es el primer paso para construir una historia del universo que no sea la historia de Occidente, sino la historia de todos. Ahora, con la mirada puesta en los Andes y la palabra Pacha resonando en los oídos, avancemos a la siguiente diapositiva. Vamos a abordar directamente el problema estructural del eurocentrismo y cómo ha configurado el conocimiento que nosotros llamamos universal. Hasta este momento hemos viajado por al menos 5 cosmovisiones distintas: la científica occidental, la judio-cristiana, la náhuatl, la maya y la andina. Y si han estado siguiendo el hilo de esta clase, habrán notado algo inquietante. Cada una de estas cosmovisiones es internamente coherente. Cada una ofrece respuestas profundas a las preguntas fundamentales. Cada una ha sido capaz de sostener civilizaciones enteras durante siglos o milenios. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, solo una de ellas, la científica occidental, goza del estatus de verdad universal. Solo el Big Bang es enseñado en las escuelas como origen del universo. Solo la cosmología moderna es considerada conocimiento objetivo, mientras que las otras son relegadas al terreno de la creencia, el mito, la superstición o, en el mejor de los casos, al patrimonio cultural intangible.
¿Por qué? ¿Por qué el relato occidental se ha convertido en el relato universal? ¿Qué procesos históricos, políticos y epistémicos han hecho posible que una tradición local, como la europea, se haya presentado a sí misma como la única portadora de la verdad objetiva? La verdad no es sencillo responder, pero podemos comenzar a desentrañar de la siguiente manera. La historia no puede verse como una sucesión de descubrimientos. Es una geopolítica del conocimiento. Porque el conocimiento no flota en el vacío. Se produce en contextos, responde a intereses, se difunde a través de redes de poder. Y el poder, como bien sabemos, no es neutral. La hegemonía de la cosmología científica no se debe únicamente a su poder explicativo, que es indiscutible, sino también por la capacidad de las sociedades europeas y posteriormente estadounidenses de imponer sus categorías, sus métodos y sus instituciones como el estándar global de lo que cuenta como conocimiento legítimo. Para entender esto necesitamos recurrir al concepto de la colonialidad del saber, acuñado por el sociólogo peruano Aníbal Quijano. Quijano nos enseñó que la colonialidad no terminó con la independencia política de los países latinoamericanos en el siglo XIX. La colonialidad es una estructura profunda que persiste en las relaciones económicas, en las jerarquías raciales, en las formas de gobierno y también en la producción de conocimiento. La colonialidad del saber se refiere precisamente a la manera en que el conocimiento producido en Europa y Norteamérica fue y sigue siendo privilegiado sobre otros saberes, no porque sea inherentemente superior, sino porque el sistema mundo moderno colonial lo instaló en la cima de una jerarquía epistémica global. Así, los conocimientos de los pueblos indígenas, de las culturas africanas, de las tradiciones asiáticas, fueron sistemáticamente descalificados, folclorizados o incorporados como datos exóticos dentro de los marcos conceptuales occidentales. El resultado es que hoy un estudiante de física de la Universidad Autónoma de México aprende la teoría del Big Bang como un hecho objetivo, pero difícilmente aprenderá la cosmogonía náhuatl como un sistema de conocimiento que merece ser tomado en serio en un debate académico. La primera es ciencia, la segunda es cultura. Y esa distinción que parece neutral es en realidad una marca de una jerarquía colonial. Pero vayamos más allá del diagnóstico y preguntemos, ¿cómo se construyó esa jerarquía? La respuesta nos lleva al corazón de la modernidad europea. La modernidad, tal como la conocemos, no es un fenómeno puramente europeo que luego se expandió al resto del mundo. Es como ha demostrado el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, una construcción que se hizo sobre y contra las culturas colonizadas. Dussel sostiene que la modernidad tiene su fecha de nacimiento no en el Renacimiento o en la Ilustración, sino en 1492 con la llegada de Colón a América. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando Europa se coloca a sí misma como el centro de la historia, y cuando el otro, el indígena, el africano, el asiático, fue definido como periférico, atrasado, primitivo. Esa autopercepción de Europa como el sujeto de la historia y de los demás como objetos de su dominio es la matriz de la modernidad. Y esa matriz se trasladó al conocimiento. Si Europa era el centro de la historia, entonces la ciencia europea era la ciencia por excelencia, y las demás formas de conocer eran solo aproximaciones, errores o precursores de la verdad que la razón europea había descubierto. Por eso, cuando hablamos de Big Bang como la historia del universo, no estamos haciendo una afirmación puramente científica. Estamos repitiendo, quizás sin saberlo, un gesto colonial. El gesto de presentar lo local como universal, de hacer pasar una tradición particular, la occidental, como si fuera el espejo de la realidad misma. Y este gesto no es inocente, porque tiene consecuencias concretas.
En las aulas latinoamericanas, los estudiantes aprenden que su propia historia intelectual comienza con la llegada de los europeos, que antes de la conquista no había ni filosofía, ni ciencia, ni pensamiento sistemático, que había a lo sumo creencias pintorescas que los españoles con su luz vinieron a despejar. Esta narrativa no solo es falsa, como hemos visto en las diapositivas anteriores, sino que es profundamente deshumanizante. Porque si tu cultura no ha producido conocimiento verdadero, si tu cosmovisión no es más que un mito superado, entonces, ¿qué valor tiene tu identidad? ¿Qué valor tiene tu historia? El eurocentrismo epistémico no es solo un error académico, es una forma de dominación que despoja a los pueblos de su dignidad intelectual. Ahora bien, es importante aclarar algo para evitar malentendidos. El eurocentrismo del que hablamos no es un fenómeno exclusivamente europeo o estadounidense. Se ha globalizado y ha sido adoptado por las élites intelectuales de todo el mundo, incluidas las latinoamericanas. Muchos académicos latinoamericanos formados en universidades del norte reproducen sin cuestionarlo las categorías y los métodos que le fueron enseñados y deprecian o ignoran las tradiciones de pensamiento de sus propios pueblos. Esto es lo que el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos llama el pensamiento abismal, una forma de pensamiento que traza una línea invisible entre lo que es conocimiento legítimo y lo que no lo es, y que coloca al otro lado de esa línea todo lo que no encaja en los estándares occidentales. La ciencia está de un lado, el mito del otro. La filosofía está aparte de la cosmovisión indígena. El derecho va por un lado y el derecho consuetudinario por el otro. Y esa línea no es neutral, porque el poder de trazarla ha sido históricamente ejercido por Occidente. Pero aquí hay una paradoja que debemos destacar. El mismo Occidente, que universalizó su conocimiento, ha comenzado en las últimas décadas a reconocer las limitaciones de su propia epistemología. La física cuántica, con su principio de incertidumbre y su observador que afecta a lo observado, ha puesto en crisis el paradigma cartesiano de la objetividad pura. La ecología profunda ha cuestionado el antropocentrismo. La epistemología feminista ha mostrado cómo el conocimiento está situado en cuerpos y experiencias concretas. En otras palabras, el propio pensamiento occidental está en crisis, y esa crisis abre una posibilidad única: la de escuchar otras voces, la de reconocer que hay otros saberes que pueden dialogar con la ciencia en pie de igualdad. Pero el diálogo no puede ser un monólogo disfrazado. No se trata de que la ciencia occidental incorpore datos indígenas para enriquecer su modelo, porque eso sería una forma de apropiación, no de diálogo. Se trata de reconocer que las cosmovisiones indígenas ofrecen ontologías distintas, epistemologías distintas, que pueden cuestionar las premisas mismas de la ciencia occidental. Por ejemplo, el concepto andino de la pacha desafía la separación entre espacio y tiempo que subyace en la física newtoniana. El concepto náhuatl de Ometeotl desafía la noción de un observador externo separado del universo observado. El concepto maya de que el ser humano está hecho de maíz desafía la distinción entre naturaleza y cultura que ha dominado el pensamiento moderno. Estos no son añadidos folclóricos, son alternativas radicales que podrían, si las tomamos en serio, transformar nuestra manera de hacer ciencia, de hacer filosofía y, por supuesto, de vivir en el mundo. Y aquí llegamos al punto central de la diapositiva, el que nos conecta directamente con el título de nuestra clase. El eurocentrismo no es un problema de contenido, no se trata de corregir ciertas ideas erróneas, es un problema de estructura. Es la estructura misma que jerarquiza, que excluye, que universaliza lo particular. Por eso, cuando hablamos de historia del universo, en singular estamos ya cometiendo un acto de violencia epistémica. Porque la historia del universo no es una, es múltiple.
Y la tarea de una clase como esta no es elegir una historia y descartar las demás, sino de aprender a habitar la pluralidad, a sostener la contradicción, a entender que el universo es demasiado vasto y misterioso como para caber en un único relato. Cierro la diapositiva con una cita de Aníbal Quijano que condensa esa idea. Quijano decía: la colonialidad del poder es un patrón de poder que opera a través de la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistemológicas. Naturalizar significa hacer que parezca natural, inevitable, obvio. Y lo que hemos hecho en esta clase hasta ahora es precisamente desnaturalizar lo que parecía obvio. Hemos mostrado que la hegemonía del Big Bang no es natural sino histórica, que la jerarquía entre ciencia y mito no es inevitable sino construida, que la universalidad de la cosmología occidental no es obvia sino problemática, y que ese gesto de desnaturalización es el primer paso para construir una historia del universo que sea realmente universal. No en el sentido de que una narrativa se imponga sobre las demás, sino en el sentido de que todas las narrativas encuentren un espacio para ser escuchadas. Ahora, con esa conciencia crítica, exploraremos las propuestas del pensamiento decolonial para construir ese diálogo horizontal entre las cosmovisiones. Hemos recorrido un largo camino. Hemos visto cómo la cosmología científica occidental se ha erigido como la narrativa hegemónica del origen del universo. Hemos explorado las cosmovisiones nahuas, mayas y andinas. Hemos constatado que son sistemas de pensamiento tan complejos y coherentes como cualquier filosofía europea. Y hemos analizado con la ayuda de Quijano y Dussel cómo esta hegemonía no es un resultado natural del progreso científico, sino una imposición histórica, política y epistémica. Lo que llamamos colonialidad del saber. Pero el diagnóstico, por más agudo que sea, no basta. No podemos conformarnos con señalar el problema, debemos atrevernos a explorar las alternativas. Y la pregunta que nos guía en esta diapositiva precisamente es: ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo podemos, desde nuestras coordenadas latinoamericanas, construir un conocimiento sobre el universo que no sea ni una mera repetición de Occidente ni una mera reclusión nostálgica del pasado? La respuesta no es única, pero hay una corriente de pensamiento que ha ofrecido algunas de las propuestas más lúcidas y radicales en las últimas décadas: el pensamiento decolonial. Y quiero ser claro desde el principio: esto no es en lo absoluto un antioccidentalismo simplista. No se trata de decir que la ciencia es falsa o que debemos abandonar el método científico. Se trata más bien de reconocer que la ciencia occidental es una epistemología entre muchas y que su pretensión de universalidad ha sido un instrumento de dominación. La propuesta decolonial es en esencia una propuesta de horizontalidad. Poner en diálogo saberes que han sido históricamente jerarquizados sin que ninguno pretenda ocupar el lugar del otro. Es una apuesta por la pluriversalidad frente a la universalidad. No un mundo con una sola historia, sino un mundo donde quepan muchas historias. Para comprender esta propuesta en profundidad necesitamos detenernos en dos figuras fundamentales: en Enrique Dussel y Walter Mignolo. Dussel, filósofo argentino-mexicano, es el fundador de la filosofía de la liberación, uno de los críticos más agudos del eurocentrismo filosófico. Su obra es vasta, pero para nuestra clase quiero extraer un concepto que resulta particularmente útil: la transmodernidad.
Dussel sostiene que la modernidad europea no es la única modernidad posible, sino una modernidad particular que se presentó a sí misma como universal. Pero, argumenta Dussel, las culturas colonizadas también tienen sus propias modernidades, sus propias racionalidades, sus propias formas de entender el progreso y el tiempo. La transmodernidad no es una posmodernidad que niega la modernidad, ni una antimodernidad que la rechaza. Es una recreación de la modernidad desde las periferias, desde las voces silenciadas, desde las experiencias de los pueblos que fueron excluidos del relato oficial. En el terreno cosmológico, esto significaría que el Big Bang no es descartado, sino relativizado. No como la única historia verdadera, sino como una historia entre otras, que puede dialogar con la creación maya del maíz, con la dualidad náhuatl de Ometeotl, con el espacio-tiempo vivo de la Pacha andina. Dussel nos dice algo que suena casi herético para el oído académico occidental, que la modernidad europea, con su razón instrumental, su individualismo y su antropocentrismo, no es más racional que otras formas de pensamiento, sino simplemente distinta, y que su hegemonía no se debe a su superioridad intrínseca, sino a la violencia colonial que la impuso. La transmodernidad es entonces un proyecto de futuro que no olvida el pasado, un mundo donde la racionalidad científica conviva con la racionalidad simbólica, donde la técnica no sea la única medida de lo real, donde el cosmos no sea un objeto a dominar, sino un sujeto con el que relacionarse. Mignolo, Walter Mignolo, por su parte, semiólogo argentino radicado en Estados Unidos, ha desarrollado el concepto de opción decolonial. Mignolo nos invita a un gesto que parece sencillo, pero es enormemente difícil: desprendernos de las categorías del pensamiento occidental para poder pensar desde otros lugares. Y no se trata, claro está, de negar las categorías, sino de suspenderlas, de ponerlas entre paréntesis, para ver qué emerge cuando dejamos de pensar con los lentes de la epistemología europea. Y lo que emerge, dice Mignolo, son otras ontologías, otras epistemologías, otras éticas. Por ejemplo, la noción del Pacha que hemos visto en los Andes no es una variante exótica del espacio-tiempo, es una alternativa ontológica que desafía la separación cartesiana entre sujeto y objeto. La noción de Aini, de reciprocidad cósmica, no es un principio moral pintoresco, es una alternativa ética que desafía la lógica del mercado y la acumulación. Mignolo sostiene que el pensamiento decolonial no es una nueva teoría que se suma al catálogo de teorías occidentales. Es un proyecto de vida que implica un cambio radical en la manera de estar en el mundo. Ahora bien, el pensamiento decolonial no es una invención de Dussel o Mignolo. Tiene raíces profundas en las luchas de los pueblos indígenas, en las teologías de la liberación, en las filosofías africanas y asiáticas. Pero lo que estos autores hacen es articular esas luchas en un lenguaje académico que pueda dialogar con la tradición occidental sin someterse a ella. Y aquí entra en juego un tercer autor que ya hemos mencionado, Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo portugués que ha vivido buena parte de su vida en América Latina. Propone el concepto de epistemologías del sur, que es complementario y enriquecedor de la propuesta decolonial. Las epistemologías del sur no son un conjunto de conocimientos cerrados, sino un conjunto de intervenciones epistemológicas que valoran los saberes que han sido sistemáticamente invisibilizados por el pensamiento del norte global. De Sousa Santos insiste en que el conocimiento no es monocultural y que el diálogo intercultural no es posible si no se reconocen las asimetrías de poder que han configurado el mundo del conocimiento. Su propuesta es la de una ecología de saberes donde coexistían distintas formas de conocimiento sin que ninguna sea elevada a la categoría de verdad definitiva. Pero, ¿cómo se traduce esto a nuestra pregunta concreta sobre la historia del universo? Voy a dar un ejemplo. Imaginemos una clase de cosmología en una universidad latinoamericana que decide tomar en serio la propuesta decolonial.
no comenzaría con el Big Bang como un hecho incuestionable, sino con una pregunta abierta. ¿Cómo han explicado los distintos pueblos de la humanidad el origen del universo? Y luego presentarlo en pie de igualdad la teoría del Big Bang, el relato del Génesis, la cosmología náhuatl de Ometeotl, la creación maya del maíz, el surgimiento de Viracocha en el lago Titicaca, etc. No para decir que todas son igualmente válidas en el plano empírico, porque ciertamente no lo son, sino para mostrar que cada una responde a preguntas distintas, que cada uno ofrece un tipo de verdad distinto y que la riqueza de la experiencia humana consiste precisamente en esa pluralidad. Un estudiante formado en esta perspectiva no sería un mero repetidor de conocimientos occidentales, sino un mediador entre cosmovisiones, alguien capaz de traducir, de tender puentes y de evitar la contradicción. Esto no es un sueño utópico. Ya está ocurriendo en algunas universidades y centros de investigación. La etnoastronomía, por ejemplo, es un campo emergente que estudia las formas en que los pueblos indígenas han observado y comprendido el cielo. No lo hacen como ciencia folclorizada, sino como un conocimiento que tiene su propia lógica, su propia metodología, su propia utilidad práctica y simbólica. La etnoastronomía andina ha mostrado que las constelaciones no son las mismas para los quechuas que para los griegos. Los andinos ven no solo las estrellas, sino también figuras de animales, de deidades, de caminos rituales. Y esas figuras están conectadas con los ciclos agrícolas, con el clima, con la organización social. No es una interpretación poética de un cielo objetivo, es una estructura de conocimiento que ha permitido a los pueblos andinos sobrevivir y prosperar en un entorno extremo durante milenios. Sin embargo, en este punto debo hacer una advertencia. La propuesta de colonial no está exenta de críticas y de peligros. Uno de los peligros es el relativismo ingenuo, la idea de que todo vale y que cualquier conocimiento es tan bueno como cualquier otro. Eso sería un error, una traición a la rigurosidad académica. El conocimiento científico occidental tiene un enorme poder predictivo y tecnológico que las cosmovisiones indígenas no tienen, y negarlo sería absurdo. La propuesta de colonial no es la negación de la ciencia, sino su contextualización. Reconocer que la ciencia es una forma de conocimiento entre otras y que ha sido producida en un lugar y en un tiempo específico y que sus límites son tan importantes como sus logros. Otro de esos peligros es la romantización de lo indígena, la idealización de las culturas originarias como si fueran paradisíacas y ajenas a contradicciones. No lo fueron. Los mayas practicaban sacrificios humanos. Los incas impusieron su dominio sobre otros pueblos y las cosmovisiones indígenas también han sido usadas para justificar jerarquías y exclusiones. La mirada de colonial no es ingenua, es crítica, y eso implica reconocer que todas las culturas tienen luces y sombras. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta que podemos extraer de todo esto para esta clase? Propongo lo siguiente. Que el objetivo de una historia del universo en el siglo XXI no puede ser la sustitución de un relato por otro, sino la articulación plural de relatos que, sin perder especificidad, puedan dialogar entre sí. Esto implica un trabajo de traducción constante, de apertura a la diferencia, de humildad epistémica. Significa que el profesor de cosmología debe saber tanto de física como de filosofía náhuatl, que el antropólogo debe conocer la teoría del Big Bang, que el teólogo debe dialogar con la ecología profunda. Sobre todo, significa que los estudiantes latinoamericanos pueden y deben sentirse herederos de una tradición intelectual que no comienza con la llegada de los europeos, sino que tiene miles de años de antigüedad y que sigue siendo una fuente viva de conocimiento y de sabiduría. Ahora, cierro con unas palabras de Dussel. El filósofo argentino-mexicano nos dice que la transmodernidad no es una utopía lejana, sino una tarea que se construye en el presente, con cada acto de descolonización del pensamiento, con cada vez que elegimos escuchar una voz que fue silenciada,
con cada vez que cuestionamos la universalidad de lo que se nos fue impuesto. Y esa tarea, para ustedes que son estudiantes, es la que esta clase intenta iniciar. No para cerrar el debate, sino para abrirlo, no para dar respuestas definitivas, sino para formular preguntas que nos impidan dormir en la comodidad de las certezas. Ahora, vamos a seguir avanzando y vamos a dar un paso más allá, no solo criticar el eurocentrismo ni proponer alternativas, sino dibujar la posibilidad de una historia del universo realmente plural, donde el Big Bang, el Popol Vuh y la Pacha Andina puedan encontrarse, no como enemigos, sino como compañeros de viaje en la búsqueda de un sentido que el universo, en su inmensidad, quizás nunca nos revelará del todo. Hasta el momento hemos recorrido un camino crítico. Hemos visto cómo el eurocentrismo ha jerarquizado los saberes y hemos explorado cosmovisiones alternativas que ofrecen respuestas profundas a las preguntas cósmicas. Pero el diagnóstico no basta. La pregunta que nos convoca ahora es, ¿cómo se traduce todo esto en una práctica concreta de conocimiento? La respuesta más lúcida es la de la ecología de saberes. No se trata de un relativismo que dice que todo vale. Se trata de reconocer que cada forma de conocimiento tiene su propio ámbito de validez. La ciencia es insustituible para describir mecanismos físicos, pero es limitada para dar sentido existencial. Los mitos son insustituibles para fundar identidades comunitarias, pero no para diseñar un puente. La sabiduría andina es insustituible para comprender la reciprocidad ecológica, pero no para desarrollar tecnologías de comunicación. El desafío es articular estos saberes, no jerarquizarlos. En este caso, debe aplicarse una hermenéutica diatópica, un método de diálogo intercultural que no presupone un lenguaje común, sino que construye ese lenguaje a través del diálogo mismo. Se trata de aprender a traducir entre cosmovisiones sin traicionarlas, encontrando analogías, más no identidades, que permitan el entendimiento mutuo. Por ejemplo, el concepto andino de Pacha no es equivalente al espacio-tiempo de la física, pero puede ser análogo o un equivalente a nuestra comprensión del cosmos como algo vivo y relacional. El concepto de Aini no es equivalente a la sostenibilidad ecológica, pero puede ser un análogo que transforme nuestra ética ambiental de una lógica de dominio a una lógica de reciprocidad. ¿Cómo se aplica todo esto en la práctica? Bueno, imaginemos una clase de cosmología que no comience con el Big Bang como dogma, sino con una pregunta abierta. ¿Cómo han explicado los distintos pueblos el origen del universo? Aquí los estudiantes compartirían las tradiciones de sus propias culturas. Luego, el profesor introduciría la teoría del Big Bang como una historia más poderosa para describir mecanismos, y finalmente abriría un diálogo sobre qué puede aprender la ciencia de las cosmovisiones indígenas y qué pueden aprender estas de la ciencia. No se trata en lo absoluto de sustituir un relato por otro, sino de tejer un tapiz donde cada hilo mantenga su color y su textura. Esta propuesta ya tiene ejemplos concretos. La etnoastronomía estudia los conocimientos astronómicos indígenas no como curiosidades, sino como sistemas con su propia lógica. La etnoecología muestra cómo las prácticas agrícolas tradicionales han mantenido suelos fértiles durante siglos, mientras la agricultura industrial los destruye en décadas. Estos diálogos no son utópicos, están ocurriendo, aunque aún de manera incipiente. El desafío es profundizarlos y que no se limiten a que la ciencia incorpore datos indígenas, sino que la ciencia se transforme a partir del diálogo con otras epistemologías. En resumen, el universo no es una realidad que una sola cultura pueda acotar. Es un fenómeno demasiado vasto, demasiado complejo y demasiado misterioso.
Y la tarea de nuestra generación es aprender a habitar esa pluralidad y construir un conocimiento que no sea la imposición de un relato único, sino el diálogo fecundo de muchos relatos. Y con esa diapositiva llegamos al final del recorrido. No quisiera ofrecer una retroalimentación o un resumen de todo el recorrido, porque quizás podría sonar a traición a la riqueza de lo vivido. En lugar de eso, quiero dejar 3 preguntas, las que espero que sigan resonando mucho tiempo después de que termine esta grabación. La primera, ¿es posible y deseable construir una historia del universo que sea realmente plural, donde el Big Bang, el Popol Vuh y la Pacha Andina dialoguen sin que uno devore al otro? Yo creería que sí, pero exigirá de nosotros un esfuerzo constante de desaprendizaje, de humildad epistémica, de apertura a lo que no encaja en nuestras categorías. La segunda pregunta tendría que ver con qué implica eso para la educación y la investigación en América Latina. Yo creería que implica revisar, ¿no?, los planes de estudio, incorporar los saberes indígenas como ejes transversales, no como apéndices decorativos. Implica reconocer que los pueblos originarios no son objetos de estudio, sino sujetos de conocimiento, con sus propias epistemologías, sus propias ontologías, sus propias formas de producir saber. Y la tercera, y quizás la más incómoda, ¿puede la ciencia occidental aprender de las cosmovisiones indígenas algo más que datos o curiosidades? ¿Puede la física preguntarse qué pasaría si el tiempo no fuera lineal, sino cíclico? ¿Qué pasaría si la reciprocidad fuera un principio ontológico y no solo ético? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, naturalmente, pero el simple hecho de formularlas transforma el campo de lo pensable. Quiero cerrar con la imagen de Carl Sagan, el astrofísico que entendió que la ciencia no es un fin en sí misma, sino un medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Sagan decía que somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo. Pero el cosmos también se conoce a sí mismo a través de los cantos de los sabios nahuas, a través de las historias de los ancianos mayas, a través de los rituales de los pueblos andinos. Cada cultura es un espejo donde el universo se contempla y cada espejo refleja una faceta distinta. Imaginen un gran círculo, como el Ayllu andino. En el centro no hay una verdad única, sino una pregunta. ¿Qué es el universo? Y alrededor, sentados en un círculo, un astrofísico, un sacerdote, un sabio náhuatl, un anciano maya, un amauta andino, cada uno hablando desde su tradición, no para imponerse, sino para compartir, para escuchar, para aprender. La pregunta no se resuelve, pero se profundiza. No se cierra, pero se enriquece. Todos salen transformados porque han visto el universo con otros ojos. Esa imagen es la que quiero dejar de despedida. El universo no se agota en ninguna de nuestras historias. Siempre hay más por decir, más por imaginar, más por preguntar. Que las preguntas sembradas hoy sigan creciendo en sus mentes. Que nunca dejen de asombrarse ante el cielo estrellado y que nunca se olvide que las estrellas han sido nombradas en muchos idiomas y que cada nombre es una forma diferente de amar el universo. Gracias a todos por escuchar y asistir a esta clase.